Muy buenos días. Bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a ver la parte 4 del tema global que estamos estudiando sobre vivir en santidad. Estamos en el subtema de la vivificación. Recordemos que la santidad requiere mortificación y vivificación. Mortificación es morir, vivificación es vivir. Mortificación es no hacer los malos deseos de mi carne. Vivificación es hacer lo que la Biblia dice que debo de hacer. No puedes hablar de santificación progresiva, que es la que Dios hace en nosotros y nosotros cooperamos con Él de manera que hay sinergia. Esta santificación o santidad progresiva requiere necesariamente de mortificación y vivificación en ese orden. Dejamos de hacer lo que no debemos hacer y empezamos a hacer lo que debemos hacer. Y vimos que en esa lucha interna sobre no hacer lo malo que queremos hacer, pero no debemos, y hacer lo que sí debemos y a veces no queremos, no estamos solos. Vimos hace 2 semanas y la Biblia habla sobre los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Algo que Dios produce en nosotros y que no dependen de nosotros, es decir, nosotros no podemos producirlos a voluntad. Es algo que el Espíritu Santo hace. Luego, la semana pasada nos enfocamos sobre uno de los frutos, que era el gozo. Y nuestro objetivo la semana pasada era entender el concepto del gozo bíblico, porque así como la Biblia enseña que es un fruto, también vimos que es un mandato, ¿verdad? Regocijarse en el Señor siempre. Regocijarse, dice la Reina Valera 60, en la NBI dice alégrense. En el griego es lo mismo, ¿verdad? Habla de gozarnos. Y como es un mandato, vimos que cuando los días son buenos, se nos facilita estar contentos y alegres con lo que Dios nos ha dado. Cuando los días son malos, no es nada fácil. Y vimos que la Biblia enseña que hay días buenos y días malos, siempre. Ni puros malos ni puros buenos. Va a haber malos y buenos. Y cuando estás en los días malos, debes recordarte que vendrán los buenos. Y cuando estás en los días buenos, no debes olvidar que también vendrán malos. De manera que si a todos nos pasan o todos viviremos días buenos y días malos, y el mandato es gozarte siempre, debemos entender qué significa el gozo bíblico, porque algunos, como mencioné yo en mi caso particular, confundimos gozo con placer. Pensamos que como todo marcha bien, sentirse alegre, porque todo está bien, alegre por las cosas que Dios te ha dado, ese es el gozo. Y yo les expliqué cómo me enseñaron a mí lo que era el gozo y el conflicto que eso genera. Porque cuando las cosas están muy mal, no te puedes alegrar de la misma manera que cuando las cosas están bien. Y si tú tratas de sonreír y fingir que estás bien, entonces eres un hipócrita. Y Dios no está demandando que seas hipócrita en todo momento, ¿verdad? Si Dios demanda que te goces siempre, eso en ninguna manera implica que cuando los días están mal, o tú te sientes mal, o tienes dolor o enfermedad, que tengas que fingir que estás bien, o que tengas que ser hipócrita en ese sentido. Eso no es lo que Dios está mandando. Por eso nos enfocamos a entender la palabra griega de gozo, que el diccionario Jesús la traduce así. Dice que tiene conexión directa con la palabra caris, que es gracia. Por lo tanto, esta palabra que se nos traduce como gozo debe entenderse como deleitarse en la gracia de Dios, experimentar la gracia de Dios o estar conscientes de la gracia de Dios. Y si recibes algo por gracia, no es por mérito. Todo lo que tenemos es por gracia, ¿verdad? Porque lo que nos merecemos, Dios no nos da lo que merecemos. Nos merecemos la condenación. Merecemos muchas cosas como mal de pena por nuestras propias acciones. Pero debido a Jesús, a lo que hizo por nosotros, ahora no estamos en enemistad con Dios, ¿verdad? Hemos cambiado de la condenación a la salvación. Y lo que recibimos es por gracia. Y estar consciente de que todo lo que tienes en los días buenos y en los días malos, los dos, si todo es por gracia, entonces puedo gozarme. Puedo estar consciente que todo lo que tengo, aún el dolor, aún la enfermedad, aún el malestar, la crisis económica, todo eso también viene de parte de Dios y está diseñado con un buen propósito. Por eso decíamos que
El gozo no niega el sufrimiento, ¿verdad? El gozo y el dolor pueden coexistir sin problema. El gozo bíblico se centra en la certeza de que Dios está en control de todas las cosas y que todo obra para bien. Y por eso puedo alegrarme, pero en ninguna manera implica que no hay dolor o que no hay malestar o que no hay enfermedad. Coexisten esas cosas. El gozo bíblico nos obliga a ver hacia arriba, refiriéndonos a Dios, y a hacer el futuro, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer. Porque en los días malos, cuando no nos nace gozarnos, buscamos a Dios entendiendo que Él tiene control de todas las cosas y vemos hacia adelante sabiendo que los tiempos van a cambiar. Y eso nos ayuda a entender cuando dice que debemos estar gozosos en medio de las pruebas, gozosos en la dificultad. Cuando los apóstoles eran azotados, estaban gozosos por haber sido azotados. De manera que no hay una contradicción. No es estar alegre y triste al mismo tiempo. Es independientemente de que tú puedas sentir alegría, tú puedes estar gozoso. La risa o el grito no necesariamente comunica que estás gozoso. Puedes estar en absoluto silencio, puedes estar llorando de dolor y al mismo tiempo estar experimentando el gozo. Y eso es lo que nos enfocamos la semana pasada. El día de hoy vamos a continuar con el tema del gozo, porque recuerden que el gozo produce contentamiento. Y el contentamiento es muy importante para entender los temas de ansiedad y depresión. Entonces, antes de llegar al contentamiento, hay que profundizar más en el mandato que tenemos en la Biblia sobre gozarnos. Porque si es un mandato, pero al mismo tiempo el gozo es un fruto, ¿cómo resolvemos ese aparente problema, verdad? Dios me está mandando algo que yo no puedo producir. O si es el Espíritu Santo el que produce gozo, ¿cómo es que yo tengo un mandato como si dependiera de mí? Y al entender ese mandato, por consecuencia debemos entender la responsabilidad que eso conlleva. Porque yo espero que todos seamos honestos y reconozcamos que no siempre andamos gozosos, ¿verdad? No siempre andamos conscientes de la gracia. Muchas veces nos olvidamos por completo. Y es ahí donde entra la ansiedad, es ahí donde entra la depresión. Por eso, antes de llegar a los temas de ansiedad y depresión, necesitamos profundizar más en estos temas. Así que antes de empezar a estudiar lo que es el día de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has dejado tu palabra y es clara, y la Biblia enseña que tu Espíritu Santo nos persuade y nos pone el querer como el hacer para que hagamos lo que dice tu palabra, pero reconocemos que aunque sabemos lo que debemos hacer, muchas veces no lo hacemos. Y muchos de nosotros ni siquiera hemos analizado el por qué no lo hacemos o cuál es el problema. Y hemos escuchado consejos de gente que no te conoce o afirma conocerte, pero no se basa en tu palabra, y empezamos a sacar conclusiones sobre por qué nos pasa lo que nos pasa y qué debemos hacer, ignorando por completo que tú nos has dado toda la explicación en tu palabra, el camino que debemos de seguir y la forma en la que debemos enfrentarlo. Por eso te pedimos que hoy, al estudiar tu palabra, nos ayudes, nos permitas entender y nos persuadas de que lo que estamos leyendo es verdadero, es útil y es bueno. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, recordemos este mandato en Filipenses 4:4, versión Reina Valera 60, porque menciona la palabra gozo literal, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En la NBI dice alégrense, ¿verdad? Ahora, si es una orden, es un mandato, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? No es opcional, no es una sugerencia. Por eso, cuando no andamos gozosos, pecamos, porque no estamos obedeciendo el mandato de regocijarte siempre. Y ese es un problema que muchos dejamos de ver o muchos no están conscientes. Y entonces, cuando tienes mucho tiempo sin gozarte, se generan consecuencias muy problemáticas. Se generan dificultades que nos llevan a conclusiones erróneas, ¿verdad? Entonces, cuando examinamos el mandato, el primer punto que tenemos que aclarar es si el gozo es un fruto del Espíritu, pero se nos ordena que nos gocemos, hay una aparente tensión o dificultad, ¿verdad? Porque Dios me pide algo que no depende de mí. Y si no depende de mí, entonces no tengo responsabilidad. De manera que si yo no ando gozoso, no sería mi culpa, porque yo no soy capaz de generar gozo, ¿verdad?
Y si ya estudiamos la semana pasada que es el Espíritu Santo en la vida del creyente el que produce el gozo, y él decide cuándo, cuánto y cómo, entonces, ¿cómo hago yo para obedecer lo que está aquí? Entonces, resolvámoslo, porque ya lo hemos estudiado en distintos temas, pero es muy útil recordarlo. Es una manera en la que, si lo puedes entender y ver otras aparentes tensiones, sobre todo con los frutos del Espíritu, la Biblia constantemente nos pide cosas que no podemos hacer o que no dependen de nosotros. Por ejemplo, el amor. El primer fruto mencionado es el amor, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok, el primero de ellos es amor, es un fruto del Espíritu y está hablando de ágape. No está hablando de filos, no está hablando de emociones, está hablando de decisiones. Y nosotros, dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero. La consecuencia del amor de Dios en nosotros nos capacita para amar por medio de su Espíritu Santo. Entonces, con respecto al amor, la Biblia nos enseña en Lucas 6:27, dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Y aquí está otro mandato, ama a tu enemigo. Ok, el amor es un fruto del Espíritu y tienes un mandato, ama a tu enemigo. Ahora, si es un fruto, recordemos la analogía con los árboles, si es un fruto, el fruto aparece si tiene las condiciones necesarias, ¿verdad? Si tú siembras una semilla, no va a dar fruto, no está preparado para eso. Va a tener que recibir todos los elementos esenciales para que pueda, una vez muerta la semilla, pueda crecer, nace una nueva planta, una nueva materia, y si tiene luz de sol, agua, tierra con los nutrientes necesarios, entonces empieza a crecer y si continúas proveyéndole de los elementos necesarios, se va fortaleciendo hasta que en un punto da fruto. Pero la planta da fruto porque tiene todos los elementos necesarios. Cuando la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo, ahí está la misma analogía. Tú no puedes pujar para ser más paciente, ¿verdad? Como la planta no se esfuerza para dar fruto, sino que es la consecuencia de tener los elementos necesarios. De la misma manera, los frutos del Espíritu Santo brotan como consecuencia de los elementos necesarios. Y bíblicamente, el primer elemento necesario e indispensable es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si ese fruto brota cuando el Espíritu Santo diga, cuando tenga yo los elementos necesarios, ¿cómo hago yo para amar a mi enemigo ahora que necesito amarlo porque tengo? Ahora fíjate bien, cuando ves el mandato de ama a tu enemigo, ahí hay algo implícito, que no siempre vas a tener puros amigos, ¿verdad? Siempre hay enemigos, siempre. De hecho, si tú hablas constantemente la verdad, los vas a identificar fácilmente. Si tú omites hablar de la verdad para no meterte en problemas, sigues teniendo enemigos pero no los ves. Pero cuando tú hablas la verdad, es más, simplemente atrévete a decir lo que piensas y eso te va a generar enemigos, porque no todos van a estar de acuerdo con lo que tú piensas. Y cuando hablamos de hablar lo que dice la Escritura, los enemigos son más fáciles de detectarse. Y el mandato es ámalo. Entonces, el amor es un fruto y yo tengo la responsabilidad como orden de amar a mi enemigo. Y luego la paciencia, la bondad. Vimos hace 2 semanas que los frutos del Espíritu reflejan un área en la que Dios está trabajando en nosotros, ¿verdad? El amor, pues depende del amor que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos del gozo, de la paz, hablamos de la consecuencia de nuestra reconciliación con Dios. Cuando hablamos de la bondad, de la paciencia, hablamos de nuestra relación con el prójimo. Y con respecto a la bondad y a la paciencia, el diccionario nos dice esperar el tiempo suficiente antes de expresar ira. En cuanto a la benignidad, o a veces se nos traduce como bondad, el griego es rectitud, gentileza, amabilidad. Tenemos 2 mandatos en cuanto a ser pacientes con el prójimo y en cuanto a ser amables con el prójimo. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:14. Dice, hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. Un fruto, una orden. Sé paciente con todos. Luego Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bondadosos es la palabra que nos traduce otras versiones como benignidad o amabilidad
tenemos el mandato de ser amable con todos. Entonces aquí está la misma tensión, ¿verdad? Es un fruto y un mandato. ¿Cómo lo resolvemos? Dios nos está pidiendo que produzcamos gozo o que produzcamos amor o que produzcamos paciencia o amabilidad. No, en ningún momento te está mandando que tú lo produzcas. Te está mandando que lo seas. Ok, entonces, si no depende de mí generar el gozo, pero yo tengo que estar gozoso, ¿qué implica entonces el mandato? ¿Que debo de fingir? ¿Que debo de ser amable, aunque no debería ser amable? Porque no siempre debe ser amable, ¿verdad? Cuando la verdad es atacada, la amabilidad ahí no es importante. Lo importante es que digas la verdad cuando la verdad es atacada. Entonces, si el gozo es fruto del Espíritu Santo y no está en mi control, lo vimos hace 2 semanas, pero yo tengo que estar gozoso, yo tengo que hacer cosas, como cuando hablamos de la analogía de la planta. Si tú quieres que una planta dé fruto, no la puedes obligar. No va a dar fruto cuando tú quieras, va a dar fruto cuando está lista. Pero hay algo que yo sí puedo hacer. Puedo regarla, puedo abonarla, puedo ponerle la luz del sol. Yo no tengo control de cuándo va a dar fruto, pero sí puedo exponerla a los elementos necesarios para que llegue a dar fruto. De la misma manera, si hay un fruto del Espíritu Santo en mí y yo tengo que tener los elementos necesarios, yo tengo una responsabilidad de leer la Biblia, escudriñarla, meditar en la palabra, orar, pedirle a Dios que me dé ese fruto que yo necesito. Eso que he entendido de la Biblia, ponerlo en práctica, obedecerlo, confesar mi pecado, apartarme de él, tener comunión con mis hermanos en Cristo. Son los medios de la gracia que en las próximas semanas los estudiaremos con más detalle. La palabra de Dios, los sacramentos, la oración, lo que de ahí se deriva, congregarnos, la disciplina bíblica, etcétera, etcétera. Son los elementos que todo cristiano debe tener en él, debe sobreabundar en los elementos de gracia, los medios que nos derraman la gracia de Dios para poder generar los frutos. ¿Cuándo va a aparecer? No lo sé, no depende de mí, pero yo me aseguro tener los elementos necesarios. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos el mandato de gozarnos, no puede ser que Dios nos esté pidiendo que produzcamos un gozo porque Él mismo nos enseña que nosotros no lo podemos producir, sino que nos mantengamos apegados a la fuente que lo produce porque lo necesito para obedecer el mandato. Fíjate una frase que le atribuyen a Calvino. Dice, con respecto a este tema, Dios exige de nosotros lo que no podemos hacer para que sepamos lo que debemos pedirle a Él. ¿Se entiende? Dios exige de nosotros lo que no podemos hacer para que sepamos lo que debemos pedirle a Él. O sea, que si yo no puedo generar gozo, pero se me manda a estar gozoso, entonces ese mandamiento me requiere que yo vaya a Dios a decirle, Señor, ayúdame a proveer los elementos necesarios para que des el gozo que necesito para obedecer lo que mandas. Si debo de ser paciente con todos y no tengo paciencia, ¿qué debo de hacer? Además de estar en los elementos necesarios para que haya fruto en mí, leer, obedecer, confesar el pecado, etcétera, etcétera, debo acudir a Dios, quien es el que produce el fruto, y decirle, Señor, dame paciencia. ¿Se entiende? Entonces, estos mandatos están diseñados no para que busques la manera de hacerlo, sino para que te veas forzado a acudir a Él, que es quien te va a dar lo que necesitas para hacerlo. Es decir, le decimos a Dios, manda lo que tú quieras y provéeme, cámbiame, ayúdame a hacer lo que mandas. ¿Se entiende? Es algo que nos dirige a Él. No es, este es el mandato, ok, encuentro la manera de estar gozoso y te vas a buscar por todos los medios posibles. No, es entender que si me manda que sea gozoso y Él es en la fuente del gozo, entonces yo me acerco a Él para poder hacer lo que se me pide. ¿Me explico? Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros y la Biblia afirma que nunca nos abandona, la Reina Valera 60 dice, son las arras de la promesa, el Espíritu Santo. En el sentido de aquel entonces cultural, que es la garantía, un pago por adelantado que garantiza el pago restante. Es un anticipo en términos de dinero. El Espíritu Santo es el anticipo que garantiza
que la cantidad completa va a ser cubierta. Y el Espíritu Santo en nosotros nos garantiza que las promesas de Dios en su venida se van a cumplir. Y la Biblia enseña, Juan 14:26, palabras de Jesús, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Se lo dijo a los discípulos, ¿verdad? Pero nosotros también somos discípulos. Y aunque no escuchamos de la boca de Jesús lo que Él enseñó, lo tenemos en la Escritura. Y es la misma función del Espíritu Santo. Nos enseña y nos recuerda. Ahora, si está con nosotros siempre, y nosotros estamos en contacto con los elementos por los cuales la gracia abunda en nosotros y podemos dar fruto, entonces tenemos todo lo que necesitamos para obedecer. ¿Me explico? Es decir, no generamos nosotros el gozo, pero Dios ya puso todos los elementos para que podamos gozarnos. El Espíritu Santo está en nosotros, tenemos los medios de gracia, buscamos nosotros acercarnos a Dios, escudriñar la palabra, orar, entonces no hay excusa para que el gozo brote. Así que nadie puede decir, no, pues si no estoy gozoso es porque el Espíritu Santo no me lo ha dado. ¿Me explico? Si no soy paciente, no significa entonces que el Espíritu Santo no me ha hecho paciente. No, sí, el Espíritu Santo está ahí. Y si tú estás acercándote a los medios necesarios y le ruegas a Dios que te dé eso que necesitas, y la Biblia enseña que si pides conforme a su voluntad te será hecho, entonces no hay excusa. ¿Me explico? Ahí es donde entra el tema de la responsabilidad. Claro que si alguien no es de Dios y no conoce de Dios y no conoce su palabra y no tiene el Espíritu Santo, es imposible que se goce. ¿Verdad? Es imposible. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que usamos los medios de gracia, que buscamos a Dios constantemente, entonces el gozo es una característica que todo cristiano debe tener. ¿Se entiende? Entonces, si Dios ya nos dio todo lo necesario para cumplir esa orden, la pregunta es, ¿por qué le resulta necesario a Pablo ordenarlo? Porque es una orden. Entendemos qué es lo que me pide ese mandato. No lo puedo generar yo. Tengo que acudir a Dios. ¿Pero por qué es necesario el mandato? ¿Por qué? Porque no siempre estamos gozosos. Perdemos, entre comillas, el gozo. Lo perdemos. Y el asunto es entender por qué. ¿Por qué no podemos ver muchas cosas que están frente a nosotros? ¿Por qué no podemos verlas y nos convencemos de que es de otra manera? Cuando hablamos de perder el gozo, tenemos muy buenos ejemplos con los 12, con los 11, porque Judas estaba descartado desde el principio. Y hay dos casos muy buenos que necesitamos analizar con detalle, donde Jesús les dice que se deben de gozar y ellos no se gozaron. Tenían todo para gozarse y no lo hicieron. Y la reacción de Jesús es muy importante. Así que vamos a Juan 14, versículo 25 al 28. Dice, Jesús está hablando con los discípulos, dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y esta parte específica donde dice, si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, alegrarían es gozo. Jesús les está diciendo que ha estado con ellos como 3 años aproximadamente. Y dice, yo ya les dije antes de que pase, que yo me voy a ir de aquí, me van a matar, y luego resucitaré y voy al Padre. Ustedes deberían gozarse de que eso va a pasar, ¿verdad? Ya les explicó, tienen el Espíritu Santo, tienen comunión constante con Jesús, el propio Jesús en persona les está enseñando las cosas y les está diciendo, cuando me vaya, deberían gozarse. Todo lo que necesitan está puesto, ¿verdad? Enseñado por el propio Jesús, explicado las cosas, las parábolas, todo, el propio Jesús se los explicaba. Tienen más que suficiente para gozarse y sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Todos huyeron, aterrorizados, se escondieron, estaban tristes, lo opuesto a gozarse. ¿Por qué si tenían todo lo necesario?
cuando dice, no se angustien ni se acobarden. Fíjate lo que pasó en Juan 16:32. Dice Jesús, miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Y así pasó, todos huyeron. ¿Y el gozo? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? Ese es el punto que todo cristiano ha experimentado muchas veces en su vida. Tienes la información bíblica, tienes el Espíritu Santo, tienes las advertencias de que ese tipo de cosas pasarían en la Biblia. Las estás viviendo y no te gozas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el problema? Sabemos que cuando perdemos el gozo, dado que es un mandato, hay una responsabilidad nuestra. Y si no nos estamos gozando, a pesar de tener los elementos necesarios, estamos haciendo las cosas mal. Estamos en pecado porque el mandato es gózate. Y Dios ya cumplió la parte que a Él le corresponde y que solo Él puede hacer, darte todo lo necesario. El fruto ahí está, pero como quiera no te gozas. ¿Dónde está el problema? Y entender la raíz del problema debe de ser muy útil para todos los que queremos enfrentar las cosas bien y como se debe. Vemos el caso de los discípulos camino a Emaús. Vamos a Lucas 24, versículo 13 al 18. Nueva versión internacional. Dice que el mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Contexto, Jesús murió, ¿verdad? Pasó todo lo del Calvario, pasó todo el problema con Judas, con los discípulos huyendo. Jesús ya resucitado, porque ya es el tercer día, se acerca a ellos no lo reconocen. Jesús sabe perfectamente por qué están así, pero desde Génesis 3 vemos que ese es un patrón que Dios hace con los suyos. Porque se esconden, le dijo a Adán y Eva, sabiendo perfectamente por qué se esconden, ¿verdad? ¿Por qué están así? ¿Qué es lo que están discutiendo? Él ya sabe, pero te da la pauta para que tú expliques lo que está pasando. Y sabemos que cuando tú tratas de explicar lo que sientes, te ves obligado a poner orden a tus sentimientos. Te ves obligado a racionalizar lo que sientes. Y ese es un primer paso muy bueno para entender cuál es el problema. De hecho, y lo he dicho muchas veces, el que se pone a explicar o a enseñar es el que más aprende. Porque tú puedes estar convencido de cosas aquí en tu mente, pero si no la pones en palabras, no te das cuenta de todo lo que no comprendes de eso que estás convencido. Y cuando te ves forzado a poner en palabras eso que estás pensando o eso que estás sintiendo, te ves forzado a racionalizar. Porque para hablar tienes que hablar en un sentido lógico, coherente y consistente. Entonces, todo aquello que no tiene orden, a la hora de ponerlo en orden para hablar, te deja ver cierta claridad de las cosas que no ves si no haces ese ejercicio. Entonces Jesús les dice, ¿qué es lo que discuten? Y dice, ellos se detuvieron cabizbajos. Reina Valera 60 dice que Jesús agregó a la pregunta, en lugar de decir, se detuvieron cabizbajos, como dice el NBI, la Reina Valera 60 lo pone así. ¿Qué es esto que discuten y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Lucas 24, 19 al 24. ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús, ¿verdad? Porque le dicen, ¿tú eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y les dice, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron de que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Está narrando
el testimonio de la resurrección, ¿verdad? Y están hablando con el propio Jesús. Pero ellos aquí en su mente están convencidos de que la realidad que están viendo y la evidencia bíblica que conocen no sirve para nada más que para lamentarse que ellos esperaban que Él fuera el Mesías, pero resulta que no era. Y toda la información que tenían en su cabeza, ¿qué hicieron? No la tomaron en cuenta. Fíjate bien, no les importa, lo descartan, o no se acuerdan, o no conectan que lo que está pasando está descrito en la Biblia. Y a pesar de que ya lo habían escuchado, y el propio Jesús les dijo, ya les he dicho antes de que pase, para que cuando pase, no vayan a estar así. Y a pesar de que tienen la información, ven la situación y no conectan la situación con la información que tienen. Respuesta de Jesús. Lucas 24, 25 al 27. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Analicemos con detalle qué fue lo que les dijo. Torpes, en nuestro idioma, en griego, significa sin entender, tonto, sin pensar. Diccionario Helps, propiamente sin pensar, es decir, sin razonar a través de un asunto, actuar sin pensar. ¿Qué sentirías que Jesús te diga eso? Que tú le digas, no, es que estoy bien triste. ¿Por qué? Porque tengo muchos problemas. No me alcanza el dinero. Hay problemas en mi casa. Yo pensé que la vida cristiana iba a ser diferente, pero ya veo que no. Y Jesús, en lugar de que te diga, ay, mi hijo tan chulo, venga, déjeme darle su abrazote. No te preocupes, corazón. No, ¿qué le dice? Pero qué torpe eres. ¿Por qué? Notemos bien esto. Fíjate que no hubo apapacho. No hubo palabras amables. Es una verdad directa. Qué torpes son. ¿Por qué? Porque tienes toda la información y no la usas. Qué torpe, porque no te pones a razonar lo que está pasando con lo que sabes de la Biblia. Dice, tardos de corazón, tardo, lento para entender, corazón, cardia, mente, hombre interior, intención, creer, confiar. Qué torpe eres y lento para que en tu mente entiendas lo que está pasando. Ahí está el problema. ¿Por qué estaban tristes? Por torpes. ¿Se entiende? O sea, que ¿de quién era la responsabilidad de estar tristes? De ellos mismos. Fíjate bien, están tristes por torpes. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, desde la perspectiva bíblica. Porque el mundo piensa que el que está triste es una víctima. ¿Verdad? ¿Estás triste? Dice, pues no estés triste. Y se burlan. ¿Cómo que no esté triste? Sí, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál sería la respuesta bíblica para alguien que está triste? No alguien del género humano, alguien bíblico que conoce la información, que es de Jesús, tiene el Espíritu Santo y está triste. ¿Cuál es el mandato? No estés triste. El mandato literal es regocíjate. Y si le agregamos las palabras de Jesús, al que está triste, ¿qué le digamos? No seas torpe. No estés triste y no seas torpe. Cualquiera, sin el contexto bíblico, va a acusarnos. Qué gente tan cruel, qué gente tan fría, tan faltos de amor. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que necesitaban escuchar estos dos que iban camino a Emaús? Apapachos, afirmaciones positivas. No, necesitaban escuchar la verdad. Tienes todo en tu cabeza
para resolver este tema y no estar así, para que obedezcas el mandato de regocijarte, pero por torpe no lo haces. ¿Jesús no está siendo amoroso aquí o sí? Claro que está siendo amoroso, porque la Biblia dice que Dios al que ama, corrige, azota, disciplina. El regaño también es una muestra de amor. He conocido personas, muchachos, que antes eran de mi edad, ya están viejos, ¿verdad? Que lo que más les dolía es que sus papás nunca los regañaron. Y decía, afortunado y bendito tú, que nunca te regañaron. A mí me regañaron muchísimas veces, me las merecía, obviamente, ¿verdad? Pero a esa edad no piensas en que te lo mereces, piensas que tus papás son malos. Y ellos al contrario, como no lo regañaban, no se sentía amado. Y nosotros pensábamos al revés, a ti te han de querer mucho porque nunca te regañan. Lo que la Biblia afirma es que si Dios te recibe como hijo, te disciplina, te azota, para que entiendas. Es una muestra de amor. No seas torpe, lento en tu cabeza para entender, para razonar. Fíjate bien, llegamos a este punto otra vez. Gran parte de la Biblia va al intelecto, a cómo piensas, no a lo que sientes, a cómo razonas, a darte la información para que razones correctamente. Jesús los regaña porque tienen todo lo necesario para gozarse, pero están tristes. Están tristes porque Jesús ya no está con ellos. ¿Pero quién está hablando con ellos? Jesús. ¿Cómo puede ser que tengamos la realidad frente a nuestros ojos y estamos tan convencidos de otra cosa, no lo vemos? Pero nos dice que sus ojos estaban velados, pero no nos dice cómo o por qué. Pero ahí tienen la verdad frente a ellos. Pero ellos siguen tristes por algo que no es verdad. Ese es el punto peligroso de no gozarnos. Fíjate bien, porque vamos a ver otro ejemplo de esto mismo. ¿Cómo es posible que tengamos la realidad frente a nosotros y no la vemos por nuestra manera de pensar? Porque no hemos razonado lo que la Biblia dice. Ya sacamos nuestras conclusiones. Ellos dijeron, mataron a Jesús. Ok, creíamos que era el Mesías, pero lo mataron. No puede ser el Mesías entonces, porque el Mesías debe reinar eternamente. Entonces ellos ya habían concluido que Jesús estaba loco, que no era el Mesías. ¡Qué grave error! ¿Por qué? Por torpes. Porque tenían la información y no la usaron para razonar. ¿Se entiende? Sabemos que después de eso, estos dos le insisten a este extraño para ellos que se quede a cenar con ellos. Cuando van a cenar, él toma el pan y lo bendice y lo reconocen y Jesús desaparece de su vista. Y se regresan de inmediato a avisarle a los demás. Gozosos. Ahora sí. ¿Pero por qué no estaban gozosos? ¿Cuál fue la diferencia? Si tú lees con detalle, despuesito de que Jesús los reprende, les explica. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? ¿Cuál fue la diferencia entre su tristeza y su gozo? La aplicación del conocimiento bíblico a lo que estaban viviendo. Porque en realidad tenían la respuesta. Era necesario que el Mesías padeciese y resucitase el tercer día. Están en el tercer día. Ya vieron que padeció. Tienen el testimonio de las mujeres y de mínimo Pedro y Juan que encontraron la tumba vacía y aún así no conectan las cosas. Ese es nuestro problema de todos nosotros, hijos de Dios. Muchas veces aquí tenemos la información, pero cuando vemos la realidad de lo que nos sucede, no conectamos lo que sabemos con lo que vivimos y no concluimos correctamente. Entonces, ¿por qué perdemos el gozo? De la manera más amable posible, hermanos, lo perdemos por torpes. ¿Verdad? Porque no razonamos correctamente partiendo de la Escritura. Somos lentos para entender, lentos para confiar en lo que Dios ha dicho. Eso indica que nuestra parte en el gozo tiene que ver con la forma en la que razonamos, con la forma en la que interpretamos lo que nos está sucediendo. Es muy importante entender eso, porque no solo se trata de razonar y entender, sino de que
Eso que ya razonamos partiendo de la Biblia proviene de alguien que es totalmente confiable y debemos confiar en él. La falta de confianza en Dios nos hace perder el gozo. Por eso Pablo ordena: regocíjense siempre en el Señor, alégrese siempre en el Señor. Vamos a ver un poco más ahí en Filipenses 2, 17 y 18. Cuando Pablo da este mandato de regocíjese siempre, Pablo estaba en la cárcel. Dice: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. O sea, Pablo está diciendo: tal vez me condenen a muerte. Estoy preso por causa del Evangelio, pero eso me alegra, gozo. Ustedes también alégrense, gócense. Pablo les está diciendo: mi situación está muy crítica, capaz que me van a matar aquí, pero me gozo. Ustedes también gócense. Por supuesto que todos estaban tristes por Pablo, ¿verdad? Pablo no está en ninguna situación placentera. Está en una cárcel tratado como si fuese peor de los criminales, aunque no ha hecho nada que merezca eso. Y lo van a matar solamente porque habla de Cristo. Y él dice: pero yo me gozo. Y a los que están tristes por él, les dice: ustedes también gócense. Te está diciendo: yo lo hago, la situación está fea, la situación está difícil, pero tengo la información necesaria. Sé lo que puede pasar después de esto. Y el propio Pablo, en otra carta, dice: puedo partir con Cristo o quedarme. Las dos me gustan. Preferiría irme con Cristo, pero a causa de ustedes también quiero quedarme. Pablo dice: si me voy, es ganancia. Si me quedo, es beneficio. Cualquiera de los dos, aunque si me preguntas, prefiero irme. Pero su perspectiva de las cosas no está basado ahorita: estoy preso, tengo hambre, tengo frío, a lo mejor me van a matar. Pablo no está enfocado en eso. Dice: ok, esto o me regresan o me matan. Y si me matan, voy con Cristo, que es ganancia. Y si me quedo, sigo trabajando para Cristo y me es bueno. Entonces, si me das a escoger, prefiero irme con Cristo. Pero no está centrado en la cárcel, en la condición en la que está ahorita, sino en que si Dios tiene control de esas cosas y puede pasar una de las dos, cualquiera de las dos es buena y yo me gozo. Fíjate, la realidad es que está en un calabozo, ¿verdad? La realidad es que probablemente lo vayan a matar. Eso es la realidad, sí. Pero también hay otra parte de la realidad que olvidamos: que Dios está en control de todo y que todo obra para bien. Y que cualquiera de las dos posibilidades es buena, por lo tanto te alegras. Eso también es realidad, pero dejamos de verla. El gozo no elimina el dolor o el sufrimiento. Podemos gozarnos y sufrir al mismo tiempo. Por eso decíamos, y lo dije al principio en el resumen, el gozo es ver hacia arriba y hacia adelante. No aquí. Dios y lo que viene. Es lo que está haciendo Pablo. Dios, que está en control de todas las cosas, lo que viene, me muero o me quedo, cualquiera de las dos es buena, me gozo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Aquí. Me siento así, me dijeron así, me trataron así, me está pasando así. Ok, sí, pero hay un buen propósito para eso. ¿Cuál es? Bueno, ¿cuáles son las opciones? Una vez me acuerdo hace tiempo, hablé con una persona que había perdido su trabajo y estaba muy deprimido porque no tenía trabajo. Y yo sé que debe ser muy difícil estar sin trabajo, ¿verdad? Y la presión económica que eso implica si tú eres el proveedor de la casa. Y estaba muy triste y yo le dije: ok, pero te pusiste a pensar que dado que Dios te ordena que proveas, ¿verdad? Y Dios te ordena que trabajes y no tienes trabajo, ¿no implica eso que Dios ya no quería que estuvieras trabajando ahí, sino que te va a llevar a trabajar a otra parte? Y se le iluminó la cara. Dijo: no lo había pensado así. Y pues es que eso es parte de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? No te afanes por qué vas a comer, o qué te vas a poner, o dónde vas a vivir. Entonces, si yo estoy trabajando en un lugar y no he hecho nada que merezca que me corran,
y me corren. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios te aborrece? ¿Que te quiere hacer daño? No, porque si yo soy el proveedor y tengo el mandato de trabajar y de proveer, ¿qué significa que va a pasar? Que Dios ya no quiere que estés ahí, sino que vayas a hacer otra cosa. ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Trabajar en otra empresa o poner un negocio? Cualquiera de las dos. Ok. Si Dios me ha mandado proveer y me ha mandado trabajar y yo salgo a buscar eso, ¿qué crees que va a pasar? Pues que Dios me va a proveer lo que necesito para cumplir su mandato. Entonces, cuando él entendió que Dios ya no lo quiere trabajando ahí, sino que debe hacer otra cosa, se puso contento porque dijo, en realidad ya no me gustaba mi trabajo. ¿Cuántos están trabajando en un lugar que no les gusta, pero pues no hay de otra? No hay de otra. Y a veces sueñas, hombre, si yo tuviera este otro trabajo, si yo pudiera hacer tantas cosas, ok. Y le dices, Señor, cámbiame de trabajo, si tú quieres. Llévame a un lugar mejor, ok. Y luego te dan la noticia de que fuiste despedido y te deprimes. Dices, ¿qué? ¿Por qué te deprimes? Porque no tengo trabajo. Espérate, ¿no estabas diciendo que ese trabajo no estaba bien? ¿Que te gustaría más otro trabajo? ¿Que te gustaría más un negocio? Y ahora estás sin trabajo y estás deprimido y estás enojado con Dios porque no tienes trabajo. ¿Un trabajo que ni siquiera te gustaba? Hermano, con todo el amor de mi alma, ¡qué torpe eres! ¡Qué torpe eres! Porque si tienes el mandato, incluso Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. ¿Tú crees que Dios te va a dejar sin trabajo? No. ¿Cuánto se va a tardar? No tengo idea, pero no te va a abandonar. Así que lo que tú anhelabas se acaba de cumplir. Nada más que Dios no te ha dado el plan completo. Tú no sabes a dónde vas. Él ya sabe, pero tú no. Entonces ya no estás en ese trabajo feo que no te gustaba. Vas a uno nuevo, porque Dios no te va a dejar sin trabajo. Y como quiera estás deprimido en lugar de gozarte. Tienes la realidad frente a ti y la interpretas de un modo en que te deprime en lugar de tener la imagen completa basado en lo que Dios ha dicho. ¿Se entiende el problema? Sigue siendo nuestra responsabilidad porque tenemos toda la información necesaria para concluir como debemos concluir. Si en lugar de gozarnos permitimos que el miedo y la angustia se apoderen de nosotros, pecamos. Notemos la forma en la que Jesús regañó a Pedro. Mateo 14, 23 al 30. Dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Ok, analicemos con cuidado esto. Están en una zona muy amplia de aguas, ¿verdad? Hay un viento muy fuerte, hay muchas olas. Dice que la barca era zarandeada por las olas. No es nada agradable andar en el agua en ese momento. Jesús se había apartado para orar a solas, ya era de madrugada, sigue despierto porque estaba orando, ¿verdad? Jesús se malpasaba, sí. A veces mal comía y a veces mal dormía. ¿Por qué? Porque había que cumplir con lo que Dios le encomendó. Fíjate, qué vergüenza para todos nosotros. Pero Jesús, estando sirviendo a la gente, no le quedó mucho tiempo para orar. ¿Y a qué horas oró? A la hora en que los demás duermen. Y nosotros decimos, no tengo tiempo para orar. No, sí lo tenemos, pero lo usamos para otras cosas. Y si tú dijeras, es que todo lo estuve ocupando en la obra de Dios, bueno, todavía tienes tiempo en el que deberías dormir, ¿verdad? Entonces Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Ahora imagínate,
No sé si alguna vez has estado en el mar donde hay mucho oleaje. No en la orilla, en la playa donde llegan las olas, no, adentro. Cómo se mueve el mar y cómo se ve. De hecho, es muy difícil ver a algo cerca de ti por las olas. Yo lo supe hasta que nos tocó que naufragamos un tiempo. Mi familia y yo fuimos de vacaciones a una playa, rentamos un servicio, porque era barato, para que nos llevaran a una isla. Nosotros veíamos cómo todos salían en barcos bien chidos, pero bien caros. Y nosotros habíamos contratado uno más chiquito, ¿verdad? Más barato. ¿Ok? Todos listos, salimos. De aquí a allá veíamos la isla, pues debe ser rápido llegar. ¿Ok? Empezamos a avanzar y entonces el aire estaba fuerte y estaban las olas así, ¿verdad? Y que de repente se detiene la barquita y ya no avanza. Dijimos, a lo mejor había que snorkelear ahorita, pensamos nosotros, ¿verdad? Traíamos chaleco, a lo mejor nos van a dar oportunidad de andar aquí en el agua un rato y luego continuamos el viaje. Empiezan a hablar por radio y que no, que ayúdanos, que vengan por nosotros. Y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Vimos hacia allá y se veía tierra de donde salimos y hacia el otro lado se ve la isla y pensamos, ¿y si nos vamos nadando? Nosotros de ignorantes, ¿verdad? No sabemos reconocer la enorme distancia que había ahí. Y están hablando, no, que vengan y luego ya nos explican. ¿Saben qué? Nos quedamos sin diésel. No había combustible, la barquita no se podía mover. Soltaron el ancla y dijeron, ahorita vienen por nosotros. Bueno, pues nada más era de esperar, ¿verdad? Y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y no llega nadie. Y se oye por el radio, ¿cómo que no nos hallas? ¿Cómo? Pues si aquí estamos. ¿Cómo? Es que dice que ya ha pasado por aquí y no nos ve. No te hemos visto tampoco. Y nos dijeron a todos pónganse a buscar el otro barco que viene por nosotros. Para ese entonces, con las olas, ya había señoras vomitando, ya estaba el ambiente medio feo. Y todos buscando, a ver, o sea, ¿qué tan difícil puede ser encontrar un bote en el agua? Pero como están las olas así, no se ve, no se ve. De repente allá está, entonces, que venga. Llegaron, dejaron ahí un bote, lo vaciaron y nos fuimos. Cuando empezó a arrancar nos dimos cuenta de lo mucho que nos habíamos desviado de la ruta original. Pero es impresionante cómo ver el movimiento del mar impide que veas lo que está frente a ti. Bueno, ellos están en una situación muy similar y ven que Jesús se acerca. ¿Qué crees que veían? Si están las olas así y se está moviendo la barca mucho, de madrugada, no tienen linternas, ¿verdad? A lo mucho quinquel, ¿verdad? Ahí tienen unas velitas. Y alcanzan a ver una figura que viene caminando. ¿Qué se sentirá ver eso en la madrugada? Y ahora, ¿no crees que viene así directito, verdad? Lo ven y luego no lo ven. Y luego lo ven y ya está más cerca. Y luego no lo ven y luego ya está más cerca. Entiendo el miedo que les debió haber dado. Ahora, en esa situación de pánico, ¿quién viene caminando sobre el agua? No tanto quién, sino cómo le hace. No puede ser humano. Por eso dicen es un fantasma. Y en el griego se traduce como aparición, manifestación. Eso es algo que no es un ser humano. Y Jesús les dice, tranquilo, soy yo. Pero yo siempre me imaginaba esa historia como que tú escuchas como en las películas, ¿verdad? De que está bien lejos y tranquilo soy yo y soy yo como si lo tuvieras aquí. No, hay mucho viento. ¿Cómo puedes escuchar las palabras de Jesús? Está relativa, hay una cercanía relativa y tiene que estar gritando porque hay mucho viento. Entonces imagínate la escena, todos agarrados de la barca, de repente ven a alguien y de repente no, y que se va acercando, y que escuchan que les grita, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro es un pescador muy experimentado, ¿verdad? No tiene problemas para nadar, pero no está pidiendo nadar, está pidiendo caminar sobre el agua. ¿Cuál es el razonamiento de Pedro? No lo sé, pero les dice, esa figura les dice, yo soy Jesús, y no le creen.
No le creen. Y Pedro dice, la única forma en que yo crea que Él es Jesús es que Él me haga caminar a mí sobre el agua. ¿Qué tal si es un fantasma? El fantasma no tiene autoridad para mandarle a Pedro que camine sobre el agua. El único que podría mandarle a Pedro que camine sobre el agua es Jesús. Entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca. Recuérdate, no está el agua así tranquilita y él se baja así con cuidado. No, el barco se está moviendo. ¿Cómo te bajas? Está difícil. Te bajas y resulta que estás caminando sobre el agua y empiezas a avanzar, ¿verdad? Los que están en la barca, con todo el movimiento, ven que ahí está Pedro y no se hunde. Y ven que está Jesús más adelante y que Pedro empieza a avanzar, ¿verdad? Esa es la escena. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero Pedro no adquirió el poder de caminar sobre las aguas de ahí en adelante, ¿verdad? Fue una única ocasión, un único momento del tiempo. No es una capacidad adquirida, ¿verdad? Y lo hizo porque Jesús le dijo, ven. ¿Tiene la evidencia que pidió? Sí. No le debe quedar duda de que es Jesús, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Por qué se hundió? ¿Será fácil caminar sobre las olas? ¿Cómo será hundirse en medio de muchas olas? Ahora la Biblia dice comenzó a hundirse. Comenzó en griego, comenzar, empezar, principio. Ok. Hundirse en griego es me hundo en el mar, me ahogo, me sumerjo. Hay dos posibilidades de lo que pasó con Pedro. Número uno, Pedro va caminando y poco a poco empieza a hundirse hasta que dice, Jesús, ayúdame, ¿verdad? Que sería, comenzó a hundirse, inició a hundirse es hundirse simplemente. Pero otra posible traducción es ahogarse. Entonces, o Pedro fue descendiendo poco a poco, hundiéndose hasta que Jesús lo ayudó, o comenzó a ahogarse, es decir, se hundió y con lo agitado del agua se estaba ahogando. ¿Cuál de las dos te gusta más? Escoge la que quieras, son válidas según el original. El punto es que grita, Jesús, sálvame. Señor, sálvame. ¿Estás seguro que es Jesús ya, verdad? Obtuvo su evidencia. Entonces, ¿por qué se hundió? Y nadie más saltó a ayudar a Pedro. Están los 11 en la barca viendo cómo se ahoga Pedro. Y nadie es para aventarse a salvarlo, ¿verdad? Pedro está solo. Pedro sabe que nadie se va a aventar por él, así que le pide ayuda a Jesús. Mateo 14:31. Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándole, le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuevamente, palabras bonitas, apapachos. No, Pedrito, no te preocupes, aquí estoy. No. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué lo regaña? Porque tiene toda la información, toda la evidencia, y aún así se convence de que eso no es lo que está pasando. Deja de confiar en lo que Jesús le dijo y se enfrenta a las consecuencias de su decisión. Deja de ver que Jesús está ahí más que para pedirle ayuda. Hombre de poca fe, griego oligopistos, pocas ocurrencias de fe, pocas no en tamaño sino en número, pocas veces que confía en Dios. ¿Por qué confías tan poco? Dudaste. El griego, diccionario Helps, dice ir en dos sentidos, cambiando de posición, elegir una postura y luego la otra. Por lo tanto, vacilar. Es estar incierto en una encrucijada porque se niega a elegir un camino o el otro. Dudas. No decides qué hacer. Tiene toda la evidencia, debe confiar y decide no hacerlo. Eso lo hunde. Ok. Ahí está el punto. Tienes la forma en la que interpretas la realidad y tu mente te lleva a consecuencias por cómo interpretas lo que está pasando.
Estás en una crisis, ok, ¿cuál es el problema? El problema, si te das cuenta, no es la crisis, sino todo lo que te imaginas que va a pasar en la crisis. ¿Verdad? Estoy sin trabajo y te sientes muy mal. ¿Por qué? ¿No tienes que comer? Sí tengo. ¿No tienes que ponerte? Sí tengo. ¿No tienes dónde vivir? Sí tengo. Entonces, ¿por qué estás así? Por lo que me imagino que va a pasar. ¿Pero qué es lo que está pasando? Nada grave. No está pasando nada grave. Pero lo que te imaginas que va a pasar te atormenta y te hace pensar que te va a ir muy mal y que no vas a salir de ahí y que no vas a poder pagar aunque nada de eso ha pasado. Tu mente te ha hecho razonar y concluir que lo que es real en realidad no es real, sino lo que tú te imaginas que va a pasar o que está pasando. No estás percibiendo la realidad, la estás alterando con tu forma de pensar. Pero la Biblia es clarísima con respecto a esas cosas, ¿verdad? Filipenses 4:4-7, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aborda este tema. Alégrate siempre, gózate siempre, no estés inquieto por nada. ¿Dónde está el problema? En mi cabezota. El problema es mi torpeza. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí está la parte del contentamiento que todavía no llegamos. Presenta tus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz. Paz, esta misma palabra paz, está en el fruto del Espíritu, paz. Hace referencia a ese mismo fruto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, cuidará sus corazones, mente, hombre interior. Esa paz te va a ayudar en tu cabeza, dice, sus corazones, sus pensamientos. La manera en que razono, la manera en que concluyo, la manera en que interpreto lo que me está pasando, tiene que estar basada en la paz que viene de Dios como consecuencia de mi salvación. Porque si entiendo que yo estoy en paz con Dios y que Él me ha salvado, aunque tenga una situación difícil, Él ha prometido estar conmigo. Mateo 6:25-34, dice palabras de Jesús. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tiene sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Todos conocemos esos versículos, ¿no? ¿Y por qué nos angustiamos cuando no tenemos algo? Por torpes. Porque no estamos razonando correctamente. Ahí está el punto. Dice Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mi mente, la forma en que razono, lo que me pongo a pensar, es lo que me mete en problemas. Ahí está la realidad. Si tengo que comer, si tengo que ponerme, si tengo donde vivir, pero estoy angustiado por lo que imagino que puede pasar, pero eso no es real.
no es real, no ha pasado, pero ya estás sufriendo porque te imaginas que va a pasar, pero no ha pasado. No hay ninguna garantía de que vaya a pasar. De hecho, lo que Dios dice es que no te va a abandonar y como quiera decides angustiarte. Estás triste. ¿Qué se le dice bíblicamente a los que están tristes? No estén tristes. Gócense. ¿Se entiende? Por último, Pablo les pide otra cosa. Filipenses 4:8, Reina Valera 60. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad, griego, calcular, considerar, diccionario Helps, razonar hasta una conclusión lógica. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Gócense, no se inquieten por nada. La paz de Dios va a cuidar sus mentes, sus pensamientos, y ustedes pónganse a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza. ¿Dónde está la clave? Aquí en nuestra cabeza. Cuando con nuestra cabeza nos convencemos de que las cosas van a ir mal, pecas. Porque la Biblia dice, todo obra para bien. Entonces estás en rebeldía. La Biblia dice, todo obra para bien, pero tú dices, me va a ir mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es el punto de la depresión, de la ansiedad. Dice, es que estoy ansioso. ¿Por qué? Por todas las cosas que pueden pasar, pero ya pasaron, no. Pero es que estoy todo ansioso. Ok. ¿Conoces de la palabra de Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Sabes lo que Dios ha dicho? ¿Lo entiendes? ¿Y estás angustiado? En palabras de Jesús, estás siendo torpe. ¿Puedes entender la responsabilidad que tenemos cuando nos angustiamos? Estás haciendo las cosas mal, muy mal, por torpe. Es que necesito un especialista. Yo soy especialista, ven para decirte. Mira, estoy todo triste. ¿Qué me dice el especialista? No seas torpe. Se llama consejería nautética. Confrontar a las personas con la palabra de Dios. Hermano, es que estoy así, así. Ok, esto es lo que dice la Biblia al respecto. Y ya, no vas a orar por mí, no vas a imponer manos, no vas a hacer una cadena de oración. No, lo único que necesitas es la información en tu cabeza y que razones correctamente. No me necesitas a mí, necesitas la palabra de Dios en tu cabeza y que razones. Por eso es un serio problema ser muy sentimental. ¿Me explico? Ser muy emocional y muy sentimental implica que normalmente no razonas. Y entonces vas a estar metido en muchos problemas por tu cabeza. No tiene nada de malo sentir. Las emociones no son malas en sí mismas, pero nunca debes dejar de razonar partiendo de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué perdemos el gozo? Por torpes. Porque Jesús regaña a los que teniendo todo no lo están haciendo. Por torpes. Cuando andes cabizbajo, achicopalado, acongojado, como quieras decir, tienes que recordarte a ti mismo que no hay razón para que estés así. Que tienes que ir a la palabra, entenderla, lo que dice sobre tu caso en particular y confiar en lo que está escrito ahí, aunque no se ve. Dios es digno de confianza. Cualquiera que haya dicho, me van a matar y me voy a resucitar al tercer día y lo hace, se merece toda la confianza. Cualquier cosa que diga le voy a creer con semejante evidencia, ¿verdad?
Y eso fue lo que Jesús hizo. Es digno de confianza. Así que, hermanos, cuando estemos deprimidos, ansiosos, entiende, no eres una víctima. No eres una víctima. Tienes todo lo que necesitas para no estar así. A veces necesitamos que nos lo recuerden, sí, y para eso estamos tus hermanos. Para recordarnos unos a otros cuando estamos siendo torpes, cuando no estamos partiendo de la palabra, cuando llegamos a conclusiones que van contrarias a la Biblia. Es que a mí nadie me quiere. Mentira. Quizás ningún ser humano te quiere, pero Dios te ama muchísimo. ¿Sí o no? Es que yo estoy bien feo. Ok, tal vez a los ojos de todos los seres humanos, estás bien feo. Pero la Biblia enseña que para Dios eres valiosísimo y bellísimo porque estás en Cristo. Yo no quiero que me ame Dios, yo quiero que me ame ella. Bueno, entonces es cosa tuya. ¿Me explico? Entonces, no quiero, hermanos, que andes agarrando corrientes del mundo que enseñan lo opuesto a lo que estamos viendo en la Biblia, con los que se sienten tristes. Muchos dicen, no necesitan escuchar que están mal, solo necesitan sentirse amados. Bien, estoy de acuerdo, pero te voy a amar así como Jesús amó a Pedro. Y así como Jesús amó a los del camino de Emaús. ¿Me explico? Y te voy a decir la verdad si estás siendo un torpe. Y dice, no le digas que no debe estar triste. Tú quédate ahí y llora con él. La Biblia dice llorad con los que lloran. Sí. ¿Y por qué Jesús no lloró con los del camino de Emaús? Una cosa es que pierdas un familiar y te acompaño en tu dolor. ¿Me explico? Otra cosa es que estés triste por torpe. No te voy a acompañar ahí. Te tengo que decir la verdad. Y esa verdad no es agradable, ¿verdad? Que estés triste, así tú solo ya te sientes el peor de los gusanos. Lo menos que te gustaría escuchar, lo menos que a mí me gustaría escuchar es que es mi culpa. Pero ¿sabes qué es la verdad? Es mi culpa. Que el mundo esté así, lo siento por ellos. No hay esperanza para ellos. Su esperanza es Cristo. Pero para nosotros, no hay razón alguna que justifique estar así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estudiamos del gozo y el mandato, tienes una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, cuidar nuestra mente. Por eso, hermanos, yo sé que muchos no lo hacen, y lo he visto. Tantas cosas que comparten en Facebook que están tan mal. Están llenando su cabeza de cosas que no son bíblicas. Si te hace feliz, hazlo. ¿En serio? Entiendo que el mundo piense eso, pero un cristiano que le dé me gusta a una frase de esas, que la comparte, hermano, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo que si te hace feliz, hazlo? ¿En serio? ¿A cuántos no les haría bien feliz robarse algo? ¿Engañar a su cónyuge? ¿Golpear a una persona? ¿Decirle ranas y cucarachas a otra para sentirte mejor porque te hace feliz? La Biblia en ninguna manera dice que si te hace feliz, hazlo. Al contrario, Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo,
Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si tú te llenas tu cabeza de esas frases, ¿qué crees que va a pasar cuando llegue la dificultad? Vas a hacer lo que te haga feliz hacer. Vas a decir, es que no estoy feliz, pero Él me hace feliz. Y si me hace feliz, debo hacerlo. ¿Ves cómo te hace razonar en contra de la Biblia? Esas cositas que parecen insignificantes, que llenan tu cabeza. Y a la hora que tu cerebro busca qué hacer, todo eso es la información que usas. Hay tantos mensajes motivacionales en las redes y tanta gente ansiosa y deprimida que no cuadra. No cuadra. Pues si tú ves las fuentes oficiales, ¿qué causa la depresión? ¿Quién sabe? ¿Qué causa la ansiedad? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la cura? Ir con un especialista. La Biblia te da toda la claridad que necesitas para entender. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás ansioso? Por rebelde, por no confiar en Dios, por no razonar correctamente. Es que me hicieron, me dijeron, ¿y? Hablaron mal de mí. ¿Y no eres un miserable, dice la Biblia? Gracias a Dios no dijeron todo lo que haces. Pero de lo más vil y despreciado, dice la Escritura, de ahí tomó Dios. De ahí soy yo, de lo más vil y despreciado. Y si hablan mal de mí, que sea injustamente. Y si es justamente, pues es la verdad. Soy un miserable, dice la Biblia. El punto es que con toda mi miseria, Dios me adoptó como su hijo. Y decía Spurgeon que cuando alguien hable mal de ti, agradécele a Dios que no han dicho todo lo malo que haces. ¿Se entiende? Pero ¿cuántas personas andan tristes porque hablan mal de ellas? No podemos estar así, hermanos. Hay que usar la mente bíblica. Yo sé que estando ahí en la situación es muy complicado. Por eso hace falta a Jesús que nos diga torpes, necios, de poca fe. Hace falta esa cachetada santa que te hace reaccionar, decir, ¿qué estoy haciendo, verdad? ¿Por qué no me están sobando el lomo? ¿Por qué me está regañando? Tienes que ponerte a pensar, ¿por qué en lugar de llorar contigo te confronta la palabra? Que estás engañado, mi hermano. Nos engañamos muy fácil. La Biblia es muy clara. El peor enemigo del gozo es el temor, la angustia, el afán, las preocupaciones de este mundo. Debemos ocupar nuestra mente en lo que Dios ha dicho. Y cuando me pasa algo que no me gusta, recordar, la Biblia dice que habrá días buenos y días malos. ¿Estoy en los días malos? Ok. Hacia arriba, Dios tiene control de las cosas. Hacia adelante, vendrán los días buenos. A seguir. Oye, pero es que mira, te está yendo muy mal. Dios da y Dios quita. ¿No he de recibir lo malo de parte de Dios? ¿Acaso nada más lo bueno? Los días pasarán y sigues. Ándale, bien, buen siervo fiel. Estás usando la palabra de Dios para entender que lo que te está pasando es pasajero. Y al revés, cuando dices, pues me va muy bien y todo me sale bien, hey, vendrán los días malos. ¿Qué estás haciendo para cuando lleguen esos días? Guardas, inviertes, algo, porque los días malos van a venir. No van a faltar, van a venir. Y estos días buenos hay que hacer algo para que cuando lleguen los malos no te afecte tanto. ¿Se entiende? No te quieren, hablan mal, estás solo, estás feo.
¿Qué más? ¿No tienes amigos? ¿Qué más? De lo más vil y despreciado escogió el Señor. No me escogió por chulo, ni por sabio, ni por guapo, sino todo lo contrario. Y con todo, dice la Biblia, aun si padre y madre me abandonan, con todo el Señor me recogerá. Entonces, ¿qué nos deprimiría, hermanos? ¿Nada? ¿Qué nos angustiaría? Nada, pero vivimos deprimidos, ansiosos y angustiados. Estamos muy mal. Hay que trabajar en lo que está en nuestra mente. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gócense siempre, regocíjense siempre. Hay mucha tarea que hacer, ¿verdad? Hay mucha tarea. Lo principal, lo fundamental es que entiendas que no eres víctima. No eres ninguna víctima. Recuerde de ti mismo siempre, no soy víctima. He decidido mal, no estoy viendo la perspectiva bíblica. Hay algo que no he hecho, pero es algo que está en mis manos hacerlo. Nadie te está victimizando, hermano. Nadie. Si Dios contigo, dice la Biblia, ¿quién contra ti? Así que gocémonos. No sé cómo te está yendo hoy, estás en días buenos o días malos, pero tenemos el mismo mandato. Gózate. Es gracia. Dios está en control. Estos días buenos que tienes, disfrútalos al máximo. Y aquí, prepárate porque se van a acabar. Estás en los días malos, soporta, resiste, no dejes de avanzar. Se van a acabar y van a venir los buenos. Cualquiera de los dos casos, hay buenas noticias, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias, porque nosotros somos como Pedro, somos como los que iban camino a Emaús, somos como los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio y los regañaste delante de todos. Tenemos toda la información en nuestra cabeza y nos dejamos convencer, nos dejamos arrastrar, nos dejamos seducir por nuestros malos deseos y nos convencemos a nosotros mismos que las cosas están mal y que no hay esperanza. Que las cosas están mal y no tienen remedio, que siempre voy a estar mal, que nunca voy a ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Tendemos a vernos a nosotros mismos como víctimas. Responsabilizamos a alguien más cuando tu palabra es clara, Señor, y enseña. La gran mayoría de las veces que estamos así es porque somos torpes, lentos para entender. No razonamos partiendo de tu palabra. Por eso te rogamos que nos enseñes a vivificarnos, a hacer lo que es correcto, porque razonamos correctamente. El gozo es fundamental para no dejarnos seducir por muchos otros pecados. El gozo es fundamental porque nos mantiene lejos de muchas tentaciones. Ayúdanos, Padre, a vencer la tentación y ponernos a caminar en lo que sabemos que debemos hacer sin importar cómo nos sentimos, confiando en que tú tienes control de mi vida y la de todos los demás, sean tus hijos o no, tú tienes control de todo. Enséñame a amar a mis enemigos, enséñame a ser paciente con todos, a ser amable con todos. Enséñame, Señor, a llorar con los que lloran cuando es correcto y a confrontar a los que lloran cuando es necesario. Ayúdame, Señor, a aceptar la confrontación cuando yo estoy llorando y estoy triste y deprimido por torpe. No me dejes en mi torpeza, Señor. Si he caído y estoy abatido por mi torpeza, no me abandones ahí, Señor.
Ayúdame a ser confrontado con tu palabra. Si he dejado de leer, si he dejado de estudiar, ten misericordia de mí, Señor, y mándame a alguien que me confronte. Pero no me dejes mal. No me dejes en mi depresión, en mi ansiedad, en mi angustia. No me dejes en el temor que yo mismo he fabricado en mi mente. Ayúdame a ver la realidad como tú la ves. Ayúdame a no enfocarme solamente en lo que me está pasando, sino siempre tener el panorama claro de lo que va a pasar. Porque tu palabra es clara, que todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Ayúdame, Señor, a no victimizarme, a no verme a mí mismo como alguien que merece compasión. No quiero autocompadecerme. Más bien, Señor, ayúdame a permanecer firme, a seguir de pie, a hacer lo que sé que debo de hacer porque es lo correcto, cueste lo que cueste. Ayúdame, Señor, a caminar aún en contra de mis sentimientos, aún en contra de mis emociones. Ayúdame a no decidir emocionalmente, a no decidir sentimentalmente, sino basado en tu palabra. Ayúdame a llamar lo bueno, bueno, y lo malo, malo, sin importar cuántos estén a favor o en contra. Ayúdame, Señor, a no dejarme llevar por la corriente, a no tener miedo de los que me rodean, de lo que puedan decir de mí. Más bien ayúdame a andar con la frente en alto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque hace buen uso de tu palabra. Ayúdame, Señor, a aconsejar a mis hermanos como corresponde, a que podamos ver entre nosotros que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, seguimos avanzando, confiamos. Ayúdanos a orar unos por otros como corresponde, a interceder unos por otros diciéndonos la verdad. Ayúdanos a hacer luz entre tantas tinieblas, tanta gente que se ve como víctima, presa de la angustia, presa de la depresión, cuando realmente no son víctimas ni presas. Ayúdanos a llevar tu palabra con claridad, a llevarle la palabra que necesita escuchar el que está enfrentando la ansiedad y la depresión. Ayúdanos, Padre, a ser como Natán cuando confrontó a David, a usar las palabras correctas para tratar de hacerle entender. Si a ti te place, abre su entendimiento, Señor, para que pueda ver con claridad lo que dice tu palabra, reconocer su pecado y apartarse de él. Ayúdanos, Padre, a ser un ejemplo de cómo se enfrenta la dificultad, cómo se enfrenta a un futuro incierto, cómo se enfrenta a un pasado doloroso, porque todo eso nos ha pasado, Señor. Y nos hemos equivocado y hemos tropezado, pero tú no nos has abandonado, nos haces perseverar. Ayúdanos, Señor, que la perseverancia que nos has dado pueda guiar a otros a hacer lo mismo. El mundo se pierde. El mundo está hundido en depresión y ansiedad. Ayúdanos, Padre, a ir contracorriente, a mostrar que lo que hacemos en ti, Señor, lo hacemos por ti y en ti, Señor, porque tú eres quien nos sostiene. Ayúdanos, Padre, a entender cómo debemos pensar, cómo debemos razonar para poder llegar a las conclusiones correctas. No quiero ser torpe, Señor. No quiero ser torpe, quiero ser sabio, quiero ser entendido, como dice tu palabra, astuto. Quiero saber enfrentar la realidad como tú nos lo mandas, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Ok, aquí hay una pregunta. Dice Gabriela, pastor, buen día. Hablando de Cristo caminando en el agua, ¿los apóstoles ya sabían de fantasmas o entes
visibles antes de lo que hizo Cristo sobre el agua? Sí, o sea, la Biblia no nos define qué son, pero la gente estaba consciente de espíritus o de entes inmateriales. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Gente que aseguraba que se comunicaba con muertos, o un caso real de Saúl hablando con Samuel, ¿verdad? Samuel ya estaba muerto. Va a consultar a una pitonisa, mujeres que en teoría se dedicaban a eso. La pitonisa se asusta cuando ve a Samuel probando que era una charlatana. Samuel está consciente de que está muerto y habla con el rey y le hace ver lo que va a suceder. Entonces, tenemos una mano que escribió en la pared, ¿verdad? En tiempos de Daniel. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de apariciones, cosas no materiales que la gente podía experimentar. Ahora sabemos que muchas cosas pueden ser verdaderas de parte de Dios, como las que yo he mencionado, pero también pueden ser cosas que Satanás usa para mantener a la gente engañada, ¿verdad? Sabemos que según la voluntad de Dios, se le puede conceder autoridad para controlar incluso los elementos naturales. Los hijos de Job murieron por mano de Satanás, con relámpagos, vientos muy fuertes. Entonces, la perspectiva cristiana sobre esos eventos paranormales debe ser así. Primero descartamos lo natural antes de pensar en lo sobrenatural. ¿Me explico? Se dice, no, es que estaba en un cuarto y se cerró la puerta. Ok, la Biblia habla de que puede haber ese tipo de cosas, pero primero lo natural. Las puertas se cierran o se abren por diferencia de presión, ¿verdad? Es un fenómeno físico, bien demostrable, comprobable, así que si hay una explicación física, natural, no hay por qué concluir en algo sobrenatural. Pero si tú me explicas algo que viste, te voy a dar el beneficio de la duda, voy a seguir el camino de lo natural. Si definitivamente no hay forma natural de explicarse, podemos pensar en posibilidad sobrenatural y habría que analizar más cosas. Pero ningún cristiano debe brincarse de inmediato. Es un demonio. ¿Por qué? No, es que si viste que se mueve algo es un demonio. No, hay muchas explicaciones naturales de por qué las cosas se pueden mover. Una vez pasó una persona en la iglesia, hace ya muchos años, estábamos empezando, y aseguraba que su suegro, creo, tenía visitaciones en la noche por espíritus que abrían todas las ventanas de su cuarto. Y que él juraba y juraba que se abrían solas. Ok. Me dijo, vaya a mi casa a ungirla con aceite y a echar fuego a los demonios. Aquí no hacemos eso no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Primero, lo natural. ¿Qué puede estar pasando? Nada. Él duerme solo, no hay nadie con él, despierta y están todas las ventanas abiertas. ¿Y está seguro que las dejó cerradas? Él jura que las dejó cerradas. Ok, hagamos esto. No le digas a tu suegro. Pon una camarita. Deja que pase ese fenómeno paranormal y que lo que la cámara muestre lo analizamos. Ok. Pasa unos días, llega y dice, era el suegro que se levantaba a abrir las ventanas, pero ya no se acordaba. Ok. Pregunto yo, ¿cuántos hubieran ido a ungir la casa con aceite? ¿Cuántas hubieran ido a echar fuera demonios y reprender entidades? Cuando era el propio Señor abriendo las ventanas, quizás sonámbulo, o no se acordaba, o con malicia, hacía eso. Entonces, cuando la Biblia nos habla de fantasmas, de apariciones, bíblicamente afirmamos, sí, hay un reino espiritual. La Biblia es muy clara. Pero para asegurar que tuvimos una experiencia de ese tipo, primero descartamos lo natural. ¿Me explico? Siguiente, dice David, buen día, pastor. Dios le bendiga, gracias. Dice, la fe no la podemos producir, sin embargo Dios la otorga a sus hijos y aún así podemos no usarla a pesar de tenerla. No la perdemos, pero simplemente no la usamos, así como la fe. Podríamos decir que el gozo nos lo da el Señor y nosotros decidir no usarlo, así como una herramienta. ¿Sería propio verlo de esa manera? Sí, pero desde un fruto. Es decir, la fe, cuando tú hablas de la fe salvadora, es un don de Dios, ¿verdad? No hay forma de que nosotros podamos obtener fe. Es totalmente ajena al ser humano. Luego, tenemos el Espíritu Santo y habla de la fe como un fruto. No es fe salvadora, ¿verdad?
Después vamos a analizar con más detalle ese tema. Puede ser o confianza en Dios o fidelidad con el trato a los demás. Cualquiera de las dos, si es un fruto del Espíritu, conforme vas creciendo en madurez, debe abundar en ti. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos sobre el gozo como un fruto, no es tanto que no quiero usarla. Claro que está mi voluntad implícita, pero no es que la ignoraras. Es decir, como lo mencioné, si no me equivoco, la semana pasada, ese fruto del Espíritu es la salida a muchas tentaciones. Cuando tú estás a punto de explotar con alguien y pecar, el Espíritu Santo te recuerda la paciencia que Dios ha tenido contigo, lo mucho que Dios ha esperado a que tú hagas cambios, a que tus infidelidades, y te pone ahí ya el punto para que digas, ok, voy a ser paciente. Y es en el momento cuando tú tomas la decisión y dices, no, me voy a desquitar, ya es demasiado, ok. Fíjate bien, ahí estaba, lo tenías, era tu salida, pero te pareció mejor hacer otra cosa. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que no es un evento frío en la mente, es algo cargado de emoción donde tú buscas lo que te hace sentir mejor. Y eso es lo que nos lleva, a pesar de que teníamos todo para decir, ok, voy a ser paciente, a más de más la otra opción. Consideramos que íbamos a ser más felices con la otra opción y entonces decidimos hacer lo otro. ¿Me explico? Siempre que estamos en una crisis, viene el temor, la angustia, la ansiedad. Y también viene el punto donde dices, pero Dios está conmigo, y ahí tú decides. Pero toda esa carga emocional es lo que nos complica las cosas. Por eso decía yo hace unos minutos, ser muy emocional y ser muy sentimental te lleva a muchos problemas, porque no estás acostumbrado a razonar. Y es una cosa con la otra. A veces tiene consecuencias. Pues yo busco evitar lo emocional y lo sentimental. Eres muy frío. Ok, bueno, voy a ser más emocional. Te equivocas mucho. Bueno, pues que entonces, ¿cómo le hacemos? Cuando sí, cuando no, es complicado. Pero el llamado bíblico es, no confíes en tu corazón. Es decir, aquí no puedo asumir que porque yo no le veo problema está bien. Hay que usar la palabra de Dios. Entonces, sí, es cierto que yo decido no usar el gozo, pero no como algo que está ajeno a mí, que Dios no me ha dado, ¿verdad? Ahí está, lo tienes, es tu salida, pero amas más o te complace más otra opción y por eso lo haces. Necesitamos tener una claridad entre qué siento y qué sé, y qué es lo que confío que es mejor para poder tomar la decisión, y es muy complicado, por eso pecamos. Si fuese tan sencillo, yo pienso que habría muchos menos pecadores, ¿verdad? Pero es un asunto muy complejo, porque todos nos cansamos, todos queremos sentirnos bien. Aún escuchaba con personas que después son expuestas porque quedan destituidos de sus ministerios. Mencionaba y estaba leyendo un caso hace tiempo sobre Martin Luther King en Estados Unidos, que era pastor, todo el movimiento de la igualdad racial. Era un hombre muy ocupado, era un pastor muy involucrado, lleno de actividades, y estaban examinando su caso, porque fue infiel a su mujer, ¿verdad? Tuvo otra, a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Y estaban examinando qué pasó con ese hombre. Toda su vida era el ministerio, toda su vida era estar luchando en base a lo que dice la palabra de Dios, predicaba en muchas partes todos los días. ¿Qué le pasó? ¿Cómo, si está tan metido en las cosas de Dios, terminó con una mujer que no era su esposa? Y decían, es que también de hacer el bien, uno se cansa. Vemos Jesús después de estar trabajando todo el día en la obra de Dios, ¿qué hizo? Se apartaba solo a orar. Bueno, ¿qué hizo Martin Luther King? Se apartó, pero a orar con otra mujer. Buscaron ese momento de descanso en el lugar equivocado. Pues aún cuando estamos llenos de hacer las cosas de Dios, seguimos teniendo el deseo de sentirnos bien. Y donde buscas eso es la causa del problema. Decían, muchas veces hay hombres con ministerios grandes que Dios está usando, que son negligentes en su estudio, que no trabajan para Dios, y dices, entiendo por qué cayeron. Pero hay unos que están tan metidos
que buscan ese refugio en el lugar equivocado y terminan haciendo cosas que no debieran. Entonces, el problema en sí es la búsqueda del bienestar, la búsqueda de la paz, la búsqueda del placer. Ahí está el problema. Si Dios no es nuestra paz, si Dios no es lo que nos da placer, la vamos a buscar en cualquier otro lugar. Y eso es lo que nos hace caer. Siguiente, dice Juan, buen día, pastor. En resumen, la torpeza del ser humano puede ciertamente afectar su relación con Dios y, por ende, su experiencia del gozo divino. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza a través del arrepentimiento, la gracia permitiendo que el gozo sea restaurado. Claro, pero no podemos dar esa buena noticia a menos que tengamos la convicción de nuestra torpeza. No sé si me explico. Cuando nos brincamos a la buena noticia sin dejar en claro nuestro grave error, es menospreciada la solución. O sea, fíjate bien el énfasis cuando predican el Evangelio los personajes bíblicos, ¿verdad? Hacen un énfasis en la maldad del hombre, en lo pecador que eres y en lo que has hecho mal, para después decirte esta es la solución. Te hacen ver lo gravemente enfermo que estás para poder ofrecerte la cura. Y eso tiene un porqué. La Biblia dice que a quien mucho se le perdona, mucho amor muestra. Pero al que considera que peca poco, le parece poco el perdón que le dan. Y eso es muy importante dejarle en claro. Todos necesitamos ser consolados, sí, pero no siempre. Primero necesitas ser confrontado con tu pecado, con tu maldad, que eso te duela, que sepas que eres culpable, para que cuando oyes del Salvador, oyes del perdón, lo atesoras, porque entiendes el grave problema que tienes. Pero cuando rápido te brincas, oye, estás mal, pero aquí está la solución, va a decir, sí, muchas gracias, pero no la va a valorar igual porque no está consciente de su enfermedad, no está consciente de todo el problema que tiene. Y nuestra sociedad está acostumbrada a recibir consuelo, a ser tratados bonito, a darles por su lado, creer lo que ellos digan. Por eso es importante leer a Jesús reprendiendo, regañando a Pedro, regañando a los que iban camino en Emaús. Porque la verdad de nuestro pecado es primero, antes que la solución, antes que la cura, es entender lo gravemente enfermo que estás. Entonces, por eso, si vamos a hablar de depresión y vamos a hablar de ansiedad, ahorita no tengo interés alguno en darte soluciones. Quiero que entendamos el problema. Entiende, el problema de la ansiedad es pecado, simplemente, torpeza. El problema de la depresión sigue siendo torpeza. Eso es lo que necesito, hermanos, que todos entendamos bien. Porque la sociedad, la cultura está bombardeando siempre, eres víctima, eres víctima, eres víctima. Y los cristianos tienen que escuchar, no eres ninguna víctima. El problema es que en palabras de Jesús somos torpes. Ese contraste tiene que hacer su efecto. Ese contraste debe caernos hondo. Y que cuando nos llega el que es que pobre de mí, tienes que recordarte, no soy un pobre, estoy siendo torpe. Eso es todo. Y eso debe cambiar el paradigma por completo. Porque en lugar de buscar a alguien que me haga sentir bien, necesito entender lo que la palabra de Dios dice, recordar lo que dice y confiar en lo que dice. Y asunto arreglado. ¿Me explico? Claro que hay arrepentimiento, claro que hay perdón de pecados, sí, pero antes de llegar ahí, necesitamos entender lo duro de cabeza que somos. Lo difícil que es luchar con lo emocional, para que tengamos la mente preparada, para que cuando llegue ese momento estés consciente, esto es un asunto mío, esto es un problema mío, hay que pensar correctamente, ayúdame a pensar correctamente. Eso el mundo no lo hace. Van a hacer terapias, van a sesiones y no les enseñan nada de eso. Y lo entiendo, es el mundo.
pero no los cristianos, no los que se dicen hijos de Dios. Necesitamos gente fuerte, emocionalmente y físicamente también. Pero hay que empezar con lo emocional, hay que dominar lo emocional. Hermanos, tenemos mucho que hacer, no estamos solos, por supuesto que no estamos solos, pero hay que enfocarnos todavía más en entender la gravedad de nuestro problema. Así que vamos a seguir hablando de este tema. Se acabó la sesión de preguntas, ¿verdad? ¿Ya hay avisos en línea? ¿No? ¿Bien? Entonces despedimos la transmisión para después pasar a los avisos locales. Hermanos, busquemos a Dios, hagamos lo que nos toca, leamos, no nomás en domingo. 6 días trabajarás, sí, pero también hay que meditar y avanzar y estudiar y tener comunión con otros cristianos. Hay muchas cosas que hacer para poder enfrentarnos a las cosas como se debe. Si Dios lo permite, la próxima semana seguimos estudiando.